Bienvenue dans Influx, le magazine culturel de l'Eurorégion. Au sommaire aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Dans le Béarn, au pied des Pyrénées, Influx écoute les vibrations organiques du Thorum Borum. L'instrument chimérique du musicien Romain Baudouin mélange les sonorités de la vielle à roue et d'une guitare électrique. Attention, expérience sonore inédite. Mar Garcia est danseuse de formation. Influx la rencontre au centre circassien Le Zircosor à Bilbao. Dans cette résidence, Mar expérimente de nouvelles chorégraphies avec le jonglage. Ses mouvements se dessinent tels des schémas, comme une véritable mathématique des corps. Entre les murs du Moulin du Got dans le Limousin, l'artiste Vincent Krogenek expérimente la transparence de la matière avec les techniques ancestrales des papetiers. Il redonne vie au témoignage d'un poète qui raconte la violence de son exil, faisant ainsi écho à l'actualité de notre monde. Pour finir cet épisode, Influx rencontre Salomé Wackernagel. Cette architecte franco-allemande est tombée amoureuse de la ville de Pampelune. Son projet est le fruit d'un travail collaboratif. Les habitants sont invités à investir librement l'espace public grâce à la magie de l'autoconstruction. Influx, c'est parti. Romain Baudouin fait vibrer les cordes occitanes du Thorum Borum. La Sunshine è un instrument qu'à Milan, che va unir la guitare en mai, aquí au-dessus. Donc, de la guitare qui s'appelle le turumburum, que va dire turumburum, qui sont les callaus dans les Pyrénées, qui caden de haut en bas. Donc, elle a inventé ça, qui est un instrument hybride entre la guitare et le sunshine, quoi. L'idée qui serait d'arriver à une évocation du liebat de l'aurore et d'y avoir des jouets dans la médiche temporalité qui est le soleil, qui est lié. Ce n'est pas une improvisation complètement libre, qui est une improvisation sur le travail harmonique, sympathique, entre les cordes de la sunshine de la guitare.
Artus, qui est la racine celtique art, c'est-à-dire ours. Tout ce qui est ligat de Meiaumensch Artus, qui est le groupe qui a même été à Bintanza et qui a permis de créer à cet loc la ferronnerie. Qui est le loc de répétition, à nous autres, qui nous utilisons des tribailles. Donc il y a eu studio, qui a le caos de répétition, qui a le caos technique, savez, il y a tout le matériel pour nous avons mentus caos d'Artus. Aquí où il y a majeur en dessous, qui est dans une zone artisanale, proximité des Pau. Et la particularité d'Artus, qui est de prendre à cada cop une cause du patrimoine culturel d'aquí, du local, à composer calcaré. Donc, par exemple, l'album d'avance qui est sur l'ours, l'album qui arrive qui est sur le massif de la montagne de la Peyre Saint-Martin. Et l'idée est de trouver de nouvelles possibilités de jouer sur une scène acoustique de la zona de 30 et d'utiliser le collectage des biais de la zona de 1950. Donc l'idée est de jouer dans collectes dos accompagnants. Donc à cada tros qu'il y a une cachette, à cada cachette qui correspond à une tros, et à cada moment qui cambie la cassette et qui cambie les tros. Quoi, voilà. De la serventosa i meventan, de tansa i meventan, morirei. Influx découvre la mathématique des corps avec Mar Garcia à Bilbao. Yo empecé a bailar muy tarde, empecé a bailar con 23 años. Entonces en ese punto decidí que tenía que formarme. Creo que la formación es súper importante. Y me fui al Conservatorio de Burgos, estuve allí 3 años y me formé como bailarina de danza contemporánea. En este laboratorio intensivo esta semana hemos estado trabajando técnica de malabar y hemos estado integrando el movimiento. Hemos intentado buscar esos puntos de encuentro entre el malabar y la danza, también a través de la composición, sobre todo. Vas a dejar caer aquí, pero vosotros aquí. ¿Ahí mejor o no? ¿Mejor ahí? Sí, ahí no las piernas no me tiran. La idea es que te pueda tirar en la espalda. Gorka y yo estamos desarrollando un proyecto nuevo, es una pieza de calle en la que el malabar y la danza se vuelven a fusionar. Es un proceso de investigación en el que llevo tiempo
Y gracias a este laboratorio puedo coger diferentes informaciones y me voy también nutriendo como bailarina y voy también teniendo otra percepción, porque las bailarinas desde el mundo de la danza la prioridad es el cuerpo, pero en el malabar la prioridad es el objeto. El hombro abajo. A mí me gusta mucho observar los cuerpos, cómo se mueven. El cuerpo habla lo que la boca normalmente no dice. Quieras que no, cuando bailas también entras dentro de diferentes personajes. Y voy cogiendo esas cositas, voy cogiendo esos detalles. Vamos a intentar que hacia donde mira mi cabeza también es donde miran las palmas de mis manos, siempre. Me enrollo para... Más abajo. Y venimos a la otra. Aquí apoyamos bien la mano. Siempre se me había dado muy bien la acrobacia. Y dije, bueno, pues ya que estoy aquí en casa voy a buscar un sitio. Y encontré Circo Zaurre. Y desde el día que entré ya no volví a salir. Para mí Circo Zaurre es un espacio para compartir. Y es un espacio de aprendizaje y para mí es un espacio de crecimiento. Cuando empecé con el malabar, de repente vi que era todo matemáticas. Los patrones, a la hora de hablar, siempre hay matemáticas y luego les gusta mucho, y a mí me gusta ahora mismo también muchísimo, que también ya me gustaba de antes a nivel geométrico, el de repente crear dibujos. Entonces ellos van creando como diferentes patrones, diferentes dibujos, y eso a mí también me lleva a ideas, porque sí que es verdad que como creadora me gustaba bastante también la geometría. Y esos patrones, sobre todo esta semana, empezaba a verlos y entendí dónde estaba la matemática dentro del malabar. Dije, jo, qué bonito, me encantó. Bajo ese silencio. Vamos a pasar al metrónomo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Para mí el movimiento es todo. Así que, bueno, el movimiento que siga y que nos lleve y que nos llene. Y la verdad que me emociona mucho porque es algo que para mí el movimiento es felicidad. Es donde me encuentro, es mi zona de confort. ¿Estáis listos? Yo creo que la gente es en el 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. ¿Vamos a verlo? ¿Vale? Vale. Y entonces mola que intentes viajar por ahí entre medias, Vale. haciendo esas subidas y esas bajadas con la pelota, ¿vale? Mi realidad ahora mismo es que el malabar me ha absorbido por completo y me tiene enganchadísima. Sé que el circo va a seguir estando en mi vida, seguro, porque la verdad que lo adoro, me gusta muchísimo, pero la danza va aquí también. Ya se van así, van de la mano. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Influx vous fait rencontrer les fantômes de Vincent Krogenek au moulin de Saint-Léonard de Noblat, dans le Limousin. Le moulin d'Hugo, évidemment, c'est un moulin papetier, donc il y a toute une tradition du papier fait main. Donc
qui m'intéresse énormément, en sachant que je ne connaissais pas du tout les processus de fabrication du papier. Et là, j'ai 6 semaines de résidence, ce qui est à la fois non négligeable et en même temps, c'est aussi peu. Mais en tout cas, c'est vraiment 6 semaines que je peux consacrer pleinement et uniquement à ce projet. C'est le côté aussi un peu, peut-être pas monastique, serait complètement exagéré, mais du soir au matin, c'est d'être pleinement là-dedans et d'avoir ce temps-là que je peux consacrer à l'expérimentation, à la création, à la réflexion, au faire. Ça, c'est super important, quoi. C'est essentiel même. C'est Le Mal des fantômes, c'est du coup le nom qui a été donné au recueil complet des poèmes en français de Fondane. Le Mal des fantômes, je trouve que c'est beau et justement tout ce travail-là du papier blanc, de choses qui se révèlent et tout, qui disparaissent, il y a quelque chose de fantomatique et je pense qui est aussi, qui n'est pas un texte politique, qui est vraiment un texte poétique. C'est une sorte de cri d'humanité. Je fais un peu aussi des échos entre justement le récit de Fondane qui correspond à la fois qui est quand même complètement intemporel, mais le contexte, c'est la parole d'un homme qui clame son humanité au même titre que n'importe quel autre, qui raconte, qui parle de l'humiliation, de la traque par les polices. Pour moi, ça fait écho à beaucoup de choses qui se passent de nos jours. Je pense notamment aux réfugiés. Quand une poussière entrait, ou bien un songe dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel. Et quand une épine mauvaise égratignait ma peau, il y coulait un sang aussi rouge que le vôtre. Et là, il y a par chance des superbes belles casses bois. Et du coup, je travaille avec des grands caractères. Bon, je travaille pas mal autour de l'affiche. Je travaille beaucoup le papier découpé. Et j'adore le papier, notamment dans sa relation avec la lumière. Imaginez peut-être des différents degrés de lecture, des notions d'apparition, de disparition, de choses qu'on distingue et qu'on ne distingue plus selon où la lumière se place par rapport à la feuille, qu'elle soit rasante, qu'elle vienne de derrière ou en frontale. Et puis voilà, d'avoir des gens en plus autour de moi qui ont un savoir-faire et qui le partagent, avec moi, on échange. Donc ça qui fait la richesse d'une résidence. Je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes. Personne n'a jeté à l'égout vos petits, comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqué par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation. Accusé d'un délit que vous n'avez pas fait, d'un meurtre dont il manque encore le cadavre. Changeons de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir.
Pour ce dernier portrait, Influx expérimente l'architecture collaborative avec Salomé Wackernagel à Pampelune. Este proyecto es un proyecto de arquitectura participativa y también de activación cultural que se mueve en la comarca de Pamplona, en los barrios periféricos. Yo trabajo junto a Oricari Studio, que es un estudio de arquitectura local. Este proyecto a largo plazo empezó en 2016 en Huarte. Me llamo Salomé Wackernagel, soy arquitecta francesa y alemana. He vivido varios años en Berlín antes de venir aquí a Pamplona a trabajar con el estudio Oricari en un proyecto que se llama Repensar la periferia. La idea era hacer una residencia en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte para desarrollar o reforzar la relación del Centro de Arte con el pueblo de Huarte. Y entonces empezamos un poco esta idea de intercambiar y mover las actividades culturales entre el centro y la periferia. En 2017 construimos nuestras primeras herramientas de activación cultural que se llamaban los tótems. Les construimos para el Centro Arte y con estos tótems, que son 2 estructuras móviles, podíamos organizar talleres y eventos culturales en la calle. En 2018 seguimos con el mismo concepto, pero en Echabacoitz. Desarrollamos otra construcción, una estructura que se llama la burbuja gigante y la construimos durante varios talleres donde invitamos a un artista local de Pamplona a hacer su primera actividad artística ahí. Ahora estamos en Sotoriscairu, que es otro barrio de Pamplona. Tiene una tipología muy diferente de Huarco y de Chabacoitz. Es un barrio nuevo. Sotoriscairu es un barrio en construcción. La idea es estar aquí para pensar con asociaciones locales que están bastante motivadas para trabajar con nosotros, cómo se va a activar la cultura y cómo nosotros podemos traer con nuestro proyecto la cultura contemporánea a través del Centro Arte hasta Sotoriscairu. En el caso de Sotoriscairu, las asociaciones del barrio nos contaron que les interesaría tener un pabellón efímero que se puede montar y desmontar. Nosotros pensamos que este pabellón se podía también montar en los solares vacíos que están esperando los edificios que se van a construir en los próximos años. A ver, bueno, los podemos separar, ¿eh? Pero yo creo que sí, el tema es que luego pueda... Organizamos estos talleres de autoconstrucción en el espacio público. Entonces estamos fuera 3 veces a la semana durante 3 semanas para visibilizar el proyecto, que para nosotros es muy, muy importante, y para invitar a la gente de manera libre, sin apuntarse, a participar en la construcción de este pabellón efímero. Siempre pensamos en modos de construcción bastante sencillos para que gente de todas las edades pueda participar. Nos parece muy importante el componente participativo. La arquitectura no solo se puede vender, no solo tiene el aspecto comercial, también estoy convencida que la arquitectura se puede promover a través de estos proyectos.
no sé, me mueve este tipo de proyecto más social. Me mueve, me hace más feliz y creo que hace más feliz a la gente. Me parece, por ejemplo, a veces estamos haciendo talleres de construcción en la calle, solo si puede cambiar la vida de un niño o, por ejemplo, mover a una niña a después estudiar arquitectura y sacarla un poco de la vida que está dibujada para ella, a mí me parece muy importante y me parece que es como un poco más una vocación. Yo vine la primera vez a Pamplona en 2016 para hacer esta residencia. Vine la primera vez sin hablar castellano. Me enamoré de la ciudad, me enamoré de la gente porque me acogieron muy bien. La periferia de Pamplona no es la imagen que nosotros tenemos de Pamplona, pero es mi visión de la ciudad y a mí me gusta. Influx,